Primer tema que quiero que hagamos una pasada más bien breve, pero importante porque está en la opinión pública, está hoy día tiene mucha energía en los titulares sobre todo, esta controversia que se levantó en función de que conocimos, digamos, a través de las redes sociales y de la comunicación del presidente de la República, que había estado en un almuerzo, ¿no es cierto?, con compañeros de curso de la carrera abogados o carrera de Derecho en la Universidad Católica, y este almuerzo se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda. Esto propició, por cierto, de inmediato una agitación comunicacional, mediática, sobre todo de parte de parlamentarios, justamente, quienes han solicitado, parlamentarios socialistas que han solicitado a Contraloría un pronunciamiento respecto de qué se gastó, qué a cargo de acá, con cargo a qué presupuesto fueron estos almuerzos donde ciudadanos y ciudadanas fueron invitadas por el presidente en una cuestión bastante personal, se supone, se dice. El gobierno salió a responder de que era con dineros del presidente y que en las próximas horas también se iba a responder a Contraloría este requerimiento de aclaración sobre personal, recursos, alimentos, todo lo que ahí pasó. Propició es parte hoy día de lo que anima el momento. Recordemos que esta noche el presidente hace cadena nacional, donde también comunica al país este paquete este gran proyecto misceláneo, ¿no es cierto?, que tiene aristas y tiene también opiniones bien disímiles. Quiero preguntar de este tema, el marco regulatorio, por lo que ustedes conocen desde el punto de vista de la profesión, ¿no es cierto? ¿Está actuando dentro de los marcos que son esperables? ¿Estamos haciendo o la preocupación es bien válida y vale la pena que Contraloría se pronuncie? Juan Francisco, ¿qué le parece a usted que también está y conoce de los asuntos? Uh-huh. A ver, yo creo que la preocupación sobre el tema es sumamente válida y creo que está bien que ocurra y que ocurra así con respecto de todos los gobiernos. Creo que al respecto existe bastante hipocresía también del mundo político, porque este tipo de actividades es algo que se realiza constantemente. De hecho, son más recurrentes de lo que uno... son más recurrentes sí, de lo que se sabe. Ahora llama la atención porque es justamente en la Casa de la Moneda, pero recordemos que en la región de al lado tenemos Cerro Castillo, y en Cerro Castillo es prácticamente un lugar, un centro de eventos personal del gobierno. De la presidencia. No sé, en el gobierno anterior el Frente Amplio hacía sus reuniones ahí. Sí, claro. Y nunca nadie preguntó qué persona abrió la puerta. O quién pagaba la comida. Quién pagaba el café o quién abrió la puerta. Entonces creo que hay bastante hipocresía en esto y se está haciendo... o sea, a ver, un gobierno que se está instalando siempre va a ser flanco de críticas, y aquí, aunque el presidente haya hecho su junta en un carrito de completo o en una esquina, lo iban a criticar igual. Ahora, él fue el anfitrión de esta cena, por lo que sabemos hasta ahora ha sido costeado con sus recursos propios. La vía institucional es responder a la Contraloría y eso se va a hacer. Creo que actúe Contraloría en este ámbito es positivo, habla de una institucionalidad potente, como lo hablamos al principio de este panel. Transparencia de parte del gobierno también, que sale inmediatamente, o sea, todos supimos quiénes fueron, qué comieron, quién lo está pagando, a qué hora fue. Eso quizá en otros contextos no ocurriría. Entonces creo que son aspectos positivos que hay que destacar. Ahora, decir lisa y llanamente que aquí existe una ilegalidad creo que es un poquito exagerado. Tenemos que dejar actuar primero la Contraloría, que se investigue y se tomarán las medidas que se tengan que tomar, claramente. Ahora, al respecto, tanto nuestra Constitución como el Estatuto administrativo para quedar la lata, pero todas las demás normas pertinentes hablan de una preeminencia del interés general. Entonces, evidentemente esto, al entrar en conflicto, tiene que darse espacio para que la institucionalidad revise, investigue, se responda y se dé un dictamen finalmente sobre el tema. Eso, el concepto de interés general, digamos, que está al centro del debate también. Miguel, para ti, brevemente, este tema... Sí, hay que hacer una precisión. La Casa Cerro Castillo es la casa privada del presidente. Así lo define la ley. Así lo establece nuestra legislación. Es la casa privada del presidente, ahí puede hacer lo que quiera. La Moneda es un espacio público, no es un espacio privado. Pero como quiera que sea, este incidente tiene varias perspectivas, son todas malas. En el año 2013, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, a doña Josefa Errázuriz, un independiente, pro concertación,
alcaldesa de Providencia, no se le ocurrió mejor idea, también un viernes, de prestar el Palacio Consistorial, se llama Palacio Falabella, sí, el Palacio Consistorial de Las Condes, de Providencia. Para el matrimonio de su sobrino. Miren, por supuesto, no nos acordamos de por eso. Por supuesto quedó la escoba. ¿Y qué fue lo que dijo? Lo pagué yo. Esa fue la respuesta. Lo pagué. La misma respuesta que 13 años después venimos a dar. Como si eso solucionara el problema. Aquí se confunde lo público con lo privado. Indudablemente fue absolutamente, ¿cómo decirlo para no calificarlo tan mal? Fue absolutamente impropio la realización de esa actividad. Insisto, en un espacio público. Y además, es un error político gigante. Estamos hablando de un gobierno que dice que es de emergencia, ¿ah? Y que va a ser austero. Esto no tiene nada que ver ni con la emergencia ni con la austeridad. Estamos hablando de un almuerzo para 70 personas. Un día viernes, en horario de trabajo. ¿Se fija? Y además, le hizo perder la agenda al gobierno. El gobierno venía de tumbo en tumbo con la agenda, logró rearmarse un poquito a propósito del malogrado incidente de la Universidad Austral, logra tomar un poco la agenda y ahora la pierde. Y esto es grave, porque los chilenos necesitamos que al gobierno le vaya bien. Los chilenos necesitamos que la política resuelva problemas, no que cree problemas. Y lamentablemente la clase política nos ha venido acostumbrando a crear problemas más que a resolverlos. Bien, me parece que hasta ahí, con estas opiniones, nuestra audiencia también puede formarse su propio parecer y, por cierto, hacer el seguimiento de lo que va a acontecer en los próximos días con este tema, que seguramente se va a ser aplanado, callado por otros que vienen. Hoy día en la noche ya tenemos un gran tema, ¿no? Oiga, quiero que entremos en los minutos que nos quedan a hablar de educación, seguridad, convivencia, esta fiebre de redes sociales. Ayer en el diario regional acá, ¿no es cierto?, el Yanquihue, titular: niña de 10 años es encontrada escribiendo tiroteo en un baño de un colegio de Puerto Montt. Una niña de 10 años, quinto básico. Algo nos está pasando. Evidentemente es un tema de largo aliento sociológico, tiene varias cosas, ¿no? Tiene temas culturales, pero lo que está claro es que hoy día la educación está pidiendo a gritos un golpe de timón, vamos a decir, desde el punto de vista de quienes tienen que proponer. Tienen que ser convocados los expertos una vez más, quienes están ahí, los profesores. Entremos al tema, Juan Francisco. ¿Cómo has mirado estas últimas semanas? Con preocupación, me imagino también, el tema de la educación y lo que está pasando en la convivencia, sobre todo. Es preocupante lo que ocurre a nivel de violencia, o sea, a nivel escolar. El caso Calama, como que sí, fue una especie de aviso y abrió un volcán. Aquí en Chile, lamentablemente, existe esta frase de que tienen que esperar que alguien muera para hacer algo. Lamentablemente funciona así. Nos gustaría que las instituciones funcionen antes, pero también tampoco existió apoyo político al respecto. O sea, el evento de Calama es el punto cúlmine de algo que viene hace muchos años. O sea, recordemos lo que son los overoles blancos del Instituto Nacional, que han quemado profesores, le han tirado benzina, han quemado salas del mismo colegio, y de parte de las autoridades políticas de la época no hubo ningún tipo de respuesta. Desde que se valida la violencia como un elemento legítimo de protesta, se permite que ocurran este tipo de situaciones, porque no se le pone un coto a tiempo. Y lamentablemente creo que la palabra moda es un poco desafortunada al respecto. Creo que hay tendencias, más bien, tendencias que a nivel internacional lo hemos visto por las noticias, principalmente en Estados Unidos, con estos tiroteos, estas matanzas que existen en los colegios, y lo vemos un poco lejano. Pero ¿cuántas noticias hemos visto de jardines infantiles de niños que tienen protocolos antidisparos? O sea, niños que saben que si escuchan un disparo tienen que ponerse bajo la mesa y tirarse al piso y rogar porque no les llegue una bala loca. Esas situaciones de violencia a nivel escolar vienen ocurriendo hace mucho rato. Habíamos leído de eso, de temas que en el área metropolitana, esencialmente en Santiago, hay colegios y jardines donde los niñitos escuchan afuera y abajo la mesita. Y ahora, ¿qué tan lejos estamos en la región de eso? Espero que mucho,
pero por cómo se ve el panorama parece que no tanto. Sí, estamos más rápido de lo que uno Sí. cree. Y a ese respecto creo que el gobierno apunta bien a los proyectos de ley que ha presentado, y ya hay leyes que también venían aprobadas de antes que comenzaron a regir ahora desde el 1 de abril, para fortalecer las herramientas para combatir este tipo de situaciones. Ahora, ahí entra un conflicto de derechos, porque creo que ahí está el punto más llamativo. Este hecho de poder revisar las mochilas, por ejemplo, o que existan detectores de metales. ¿Va a ser a todos? ¿Va a ser aleatorio? ¿Cómo evitamos una arbitrariedad al respecto? Porque probablemente a la primera persona que le revisen la mochila vamos a tener un grupo, una asociación presentando recursos de protección, torpedeando la normativa en definitiva, y que poco va a ayudar a la solución del conflicto. Entonces creo que esa bajada va a ser muy importante para fijar la eficiencia que va a tener toda la normativa que se va a dictar al respecto. Miguel, de lo general a lo particular, vamos a decir un poquito la primera reflexión que te merece el estado actual de esta ecuación tan compleja de juventud, expectativas, qué sé yo, clima de inseguridad, que también ayudan a los medios, hay que decir, ayudan un poco. Los titulares a veces son más allá de lo que fue realmente, pero está. Claro, yo creo que difícilmente podemos comparar la situación norteamericana, por ejemplo, con la nuestra. Estados Unidos es un país que por una enmienda constitucional autoriza a sus ciudadanos a portar armas. Eso no ocurre en Chile. Hubo gente que se le ocurrió, sí, de un determinado sector político que todos conocemos. Sí. Afortunadamente fue rechazado. No estamos en ese mundo. Preocupa el fenómeno de la violencia, pero por supuesto que preocupa el fenómeno de la violencia. El problema es cómo lo abordamos. Pareciera ser que existe siempre la tentación de abordar la violencia con una mirada policíaca. Y resulta que esa mirada policíaca por sí misma no resuelve nada si las balas de plata no existen. Los problemas... Solo la tenía el llanero solitario. Claro, los problemas tienen su base, su origen en un montón de factores. Por lo tanto, las soluciones deben ir orientadas a ese montón de factores. ¿Qué pasa, me lo pregunto, con un niño que tiene ese tipo de problemas, con un adolescente que tiene ese tipo de problemas? ¿Lo vamos a sancionar y lo vamos a sacar del sistema educativo y con eso creemos que vamos a resolver el problema? ¿Cómo lo integramos? Me llamaba la atención la prensa local ayer, refería la realización de una reunión de alta envergadura para afrontar este tema en la región. Sí. Estaban representantes de las policías, el delegado, etcétera, el CEREM de seguridad. ¿Y dónde estaban los directores de los colegios? ¿Dónde estaban los centros de alumnos? ¿Dónde estaban los centros de padres? No habría que discutir este problema, que es grave, desde toda la multidimensionalidad, porque de lo que se trata es que ese joven disruptivo, tengo que traerlo al sistema educacional. Tengo que hacer de él una persona que le interese participar en la sociedad, que le interese construir. No me sirve ir única y exclusivamente a sancionarlo. Claro, a las personas hay que sancionarlas, pero la visión debe ser, creo yo, estimo, bastante más amplia. Me preocupa, con esto cierro, esa visión, insisto, de que este tipo de problemas se resuelven única y exclusivamente con medidas policíacas. No es así. Juan Francisco, ¿qué rol le tuvo también a la responsabilidad de las familias? Mira, el otro día escuchaba a José Joaquín Briner, ex ministro de Educación, un intelectual de fuste, en términos justamente es un sociólogo, ¿cierto? Y hablaba de estas varias dimensiones que tiene la violencia, que tiene que ver justamente con una violencia que a veces es microviolencia dentro de los colegios, que tiene que ver con estos otros grupos organizados que entran, los overoles blancos, que tienen una suerte de coordinación, porque hay alguien que planifica, que es otro espacio, decía él, pero ponía en la base de todo esto el deterioro sistemático, histórico de la autoridad del docente en ese espacio que se llama colegio, escuela, el espacio educativo. Se perdió producto también de que avanzó la sociedad con los derechos de la infancia, los derechos de los jóvenes, los derechos de los ciudadanos, pero ahí se nos produjo la neblina, llegó la neblina social y como que hubo gente que se subió por el chorro, como se dice, aparece. Sí, que se produjo un desequilibrio de fuerzas. Por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo que la solución no es simplemente la sanción penal, es la respuesta al elemento más grave de todo el panorama. Pero claro, evidentemente existe un
un deterioro de la concepción de familia, de la concepción de deber, de la concepción de una tergiversación del concepto de derechos. Y en el último tiempo, con la escalada de violencia que vimos en Chile, vimos organismos nacionales e internacionales protegiendo precisamente a jóvenes, adolescentes que incurrían en estos actos violentos sin que resultaran con sanciones al respecto tampoco. Entonces, ¿dónde está el fortalecimiento de la familia como carácter preventivo a este tipo de situaciones? Y creo que ahí da en el clavo, que estamos siendo reactivos ante un problema que, como muchos problemas de seguridad, son preventivos. Y creo que el fortalecimiento de la familia es un elemento fundamental para evitar este tipo de desavenencias sociales, si se quiere. Ahora, ¿cómo llegamos a motivar, a remotivar, a repotenciar el rol de la familia? Porque desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, no sé, hoy día la educación, por ejemplo, concretamente en Puerto Montt todavía está a cargo de la corporación, el municipio, ¿no es cierto? O sea, todavía está el famoso traspaso a los SLEP, pero aún así este tema tiene por sí mismo una serie de condicionantes que son críticas, digamos, que son los traspasos, el personal, están inquietos los asistentes de la educación, están inquietos los administrativos, están inquietos los profesores, los directores. Y nuestros niños, nuestras niñas siguen yendo al colegio en condiciones en las cuales se siguen dando esto. Entonces los colegios están acudiendo, efectivamente, llaman a la policía para que vaya y tiene que llegar el furgón policiaco y trata de hacer un procedimiento protocolar, se hace algo. Los apoderados básicamente se asustan, se molestan incluso, se ponen reactivos frente a esto, Miguel. Hay todavía una cosa ahí que aceitar, me parece. ¿Crees tú que nuestra sociedad caminó y se metió en un derrotero por el cual nos estamos dando el ancho con este tema, ¿no? Claro, porque la política tiene dos dimensiones, están definidas así por la ciencia política, que es lo que se denomina la fase de lucha, digamos, de la conquista del poder, pero también tiene una fase arquitectónica en donde la política debe construir institucionalidad que garantice el bienestar de las personas. Y en eso la política viene fallando, y viene fallando hace mucho tiempo. Se puede ayudar desde muchos puntos de vista. Ayer, en este espacio radial, se decía, tenemos una grave deficiencia, por ejemplo, a nivel ciudad, urbano, en iluminación. Eso ayudaría, se decía, contribuiría a caminar la ciudad, a desarrollarla en el comercio, etcétera, etcétera. Y ayer en la tarde lo comprobé. Por cuestiones personales, pasé por afuera del terminal a eso de las 9 de la noche. Absolutamente oscuro. Es absolutamente oscuro. O sea, la iluminación es... ¿nula o casi nula? Prácticamente nula. Entonces, si los órganos van cumpliendo sus finalidades con miradas de largo aliento, todas las cosas comienzan a andar mejor, ¿no? Pero resulta que vivimos en una guerrilla permanente. ¿Te fijas? Guerrilla que resulta inconducente. Para quienes nos gusta el fútbol, sentimos que nadie pone la pelota al piso. ¿Qué es lo que hay que hacer? La mirada de largo aliento. En el caso nuestro, construir ciudad. Construir ciudad. A mí me tocó ser parte del proceso encabezado por el alcalde Quintero. Construimos el estadio, construimos el terminal de buses, construimos los estacionamientos subterráneos, construimos todo Alerce, remodelamos todas las escuelas de Puerto Montt. El estudio de título lo tuve que hacer yo en su minuto. Entonces necesitamos esas visiones de largo plazo a nivel local, regional, nacional. La rencilla permanente nos tiene inmovilizados hace ¿cuánto? 10 años, tranquilamente. Por lo menos, un poco más, 10 años inmovilizados. Sí. Y eso va produciendo en la sociedad un desgano, un rechazo que está ahí presente. Y se va a notar más quizás, Juan Francisco, este tema de los caudillos, de hacer la política para los medios. Yo creo que a nuestros representantes se los ha comido el personaje un poco, el personaje de que tiene el mandato de aparecer todos los días. Vemos diputados hablando de cuestiones bastante triviales también, cuando debieran estar en los espacios de proponer leyes. También los vemos en la ciudad, los vemos en la sede vecinal, vemos a senadores haciendo esas cosas. Entonces nos falta ahí algo que parece ser importante.
para ir cerrando, estamos listos para cerrar. Sí, yo creo que justamente esta mirada de largo aliento es lo que tiene a Chile sumido en esta rencilla diaria, o sea, un poco generación del contenido de TikTok, o sea, todo dura 30 segundos. Cada problema dura 30 segundos. Y es lo que importa, es lo que estoy diciendo ahora, no importa lo que vaya a pasar mañana, no importa lo que va a pasar en 10 años. Y para cerrar con el tema de la violencia escolar, justamente esta mirada de largo aliento es la que no se ha tenido en el país desde el 2011 en adelante, cuando el foco del problema estudiantil se fijó simplemente en el financiamiento de la educación superior y no donde más tenían que ponerse los recursos, que era la educación preescolar. Ahí es donde estaba el foco para mejorar la educación chilena, no en el financiamiento. Pero se prefirió en el financiamiento porque vendía más. Entonces, nuevamente, la rencilla, la consigna, el eslogan. El afán de protagonismo. Exacto. Y eso te permitió ser gobierno después, y así también ocurrió con otros temas, con otros ámbitos políticos, como en todo orden de cosas. Oiga, 10:30. Agradecido de este primer encuentro y lo que va a ser la continuidad de este panel de los días miércoles. Miguel Araya, Juan Francisco Reyes, gracias por acompañarnos una vez más y nos encontramos en una semana para seguir debatiendo los temas de la contingencia. Gracias, Miguel. Gracias, Eduardo. Buena gracias semana. a todos. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Nosotros vamos a la pausa y ya estamos con la mañana de Cooperativa Red Los Lagos. Espérenos un momento, ya continuamos con el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.